Dicen que el silencio es la ausencia de sonido, pero si prestas atención ahora mismo, justo en esta habitación, notarás que el silencio tiene peso, tiene textura, zumba suavemente en el fondo de tu cráneo como una advertencia lejana. Bienvenido de nuevo, testigo mudo. Acércate al fuego, donde las sombras se alargan y la realidad se vuelve frágil. Esta noche quiero hacerte una pregunta peligrosa. ¿Hasta dónde llegarías por la perfección absoluta? No hablo de sacrificio, ni de noches sin dormir. Hablo de algo más visceral. ¿Estarías dispuesto a dejar que tu propia biología se reescribiera para alcanzar la grandeza? ¿Dejarías que tus huesos se quebraran y recolocaran solo para convertirte en el único instrumento capaz de tocar una melodía prohibida? A veces creemos que el arte exige el alma, pero la verdad es más cruel. A veces, la oscuridad no quiere tu espíritu, simplemente necesita un cuerpo humano con buena acústica. Acomoda tu asiento y asegúrate de estar suscrito a esta frecuencia. Únete a nuestra logia antes de que la luz se extinga por completo, porque la historia de hoy no se escucha, se padece. El aire en el estudio de Arthur olía a ozono quemado y café rancio, ese aroma particular que se estanca en las habitaciones donde el tiempo ha dejado de importar. Arthur no vivía en su apartamento. Simplemente ocupaba el espacio negativo entre sus máquinas de cinta, sus osciloscopios y las torres de amplificadores que zumbaban con una electricidad estática constante, como un enjambre de avispas atrapado en ámbar. Sus manos, habitualmente firmes como las de un cirujano, temblaban ligeramente mientras sostenía el carrete. No tenía etiqueta, solo una fecha grabada en el metal oxidado. Octubre, 1924. Y un nombre rayado con violencia. Banta. Arthur deslizó la cinta en el reproductor Revox con la reverencia de quien carga un arma cargada. Presionó play. Lo que salió de los altavoces no fue música. Fue una pared sólida de ruido blanco, denso y agresivo. Las agujas de los búmetros saltaron al rojo, golpeando el tope plástico como si quisieran escapar de la máquina. Arthur frunció el ceño, bajó el volumen, ajustó el ecualizador, aisló frecuencias. Nada, solo caos. Pero entonces sus ojos se fijaron en el monitor del espectrograma. La representación visual del audio no mostraba las ondas caóticas habituales del ruido estático. Las líneas verdes se curvaban, se entrelazaban y formaban patrones simétricos. Arthur se acercó a la pantalla, sintiendo el calor que emanaba del cristal. Parecían vértebras, parecían hileras de dientes sonriendo. Pasaron 3 días. El sol salía y se ponía fuera de las cortinas negras, irrelevante para el ciclo de Arthur. La frustración se había convertido en una costra física en su garganta. Había limpiado el polvo, desmagnetizado los cabezales, recableado el sistema. La cinta se negaba a revelar su secreto. Era un búnker sónico. La tercera noche, con una botella de whisky barato a medio terminar sobre la consola de mezcla, Arthur rompió. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el líquido ámbar sobre los diagramas de circuitos. «¡Dame algo!», gritó al silencio mecánico de la habitación. «Solo una nota. Daría lo que fuera por limpiar esta inmundicia». Su voz rebotó en las paredes insonorizadas, muriendo al instante. Arthur se dejó caer en la silla, con la cabeza palpitando por el alcohol y la derrota, y cerró los ojos. No hubo trueno. No hubo una figura encapuchada en la esquina. Solo hubo un clic casi imperceptible en la cinta, que seguía girando en silencio. Arthur despertó con un sonido. No venía de fuera. Era un pitido agudo, un tinnitus lacerante, clavado justo en el centro de su cerebro. Un si bemol perfecto, infinito y doloroso. Se llevó las manos a las orejas, presionando hasta hacerse daño. Pero el sonido no estaba en sus oídos. Estaba en su mente. Tambaleándose, se acercó a la consola para apagar el equipo, pensando que alguna frecuencia parásita se había filtrado. Pero al poner la mano sobre el metal frío del reproductor Revox, el dolor desapareció. El silencio fue absoluto, beatífico. Y entonces, sin que los carretes giraran, sin que los altavoces vibraran, Arthur la oyó. La melodía no entraba por sus oídos,
Resonaba en sus huesos una composición de violonchelos graves y coros que no parecían humanos, con una claridad tan cristalina que le hizo llorar. Era la cosa más hermosa y aterradora que había experimentado. Entendió la lógica de inmediato. Si soltaba la máquina, el pitido infernal volvía. Si trabajaba en ella, la música fluía. Arthur sonrió, se sentó y comenzó a trabajar. La primera semana desapareció en una neblina febril. Arthur dejó de comer. Masticar hacía demasiado ruido dentro de su cabeza. Interrumpía la sinfonía. Su piel adquirió el tono grisáceo de la ceniza vieja. Sus vecinos golpearon la pared un par de veces, quejándose de un olor extraño, pero Arthur ya no escuchaba golpes. Lo que escuchaba eran pensamientos. Al principio eran murmullos lejanos, luego gritos claros. Podía oír la ansiedad de la mujer del 4B, el deseo culposo del hombre que subía las escaleras, la rabia contenida del cartero. Sus mentes eran pistas de audio mal mezcladas que se superponían a la música de la cinta. Para callarlos, Arthur subía el volumen de su propia mente, enfocándose más y más en la restauración. Sus dedos se movían sobre los controles con una velocidad inhumana. Ya no eran movimientos conscientes. Sus falanges saltaban de un fader a otro como si tuvieran voluntad propia. La piel de las yemas de sus dedos se había desgastado por la fricción constante contra el metal y el plástico, dejando manchas rojas y húmedas en la inmaculada consola. No le dolía, o mejor dicho, el dolor era simplemente otra textura en la música, un bajo profundo y punzante. Fue en la segunda semana cuando notó el cambio estructural. Estaba transcribiendo una sección particularmente compleja, una serie de notas que, teóricamente, un violín no debería poder producir sin romper las cuerdas. Arthur sintió un crujido húmedo en su muñeca izquierda. Miró hacia abajo. El hueso del cúbito se había desplazado bajo la piel, rotando en un ángulo antinatural para alcanzar una perilla lejana sin que él tuviera que mover el torso. No hubo grito. Arthur observó fascinado cómo su propia anatomía se reajustaba, obediente a la necesidad de la obra. «Eficiencia», susurró con labios agrietados y secos. Pero la curiosidad dio paso al horror cuando intentó detenerse para beber agua. Su mano no se apartó de la consola. Intentó tirar de su brazo. Ordenó a sus músculos contraerse, huir, levantarse. Nada. Su brazo derecho siguió ajustando los niveles de ganancia. Su mano izquierda siguió rebobinando y marcando puntos de entrada. Arthur era un pasajero en su propio cuerpo. Con la respiración entrecortada, su mirada se desvió hacia la caja de la cinta, tirada en el suelo entre envoltorios de comida vacíos. Había un papel doblado dentro. Una nota del compositor original que Arthur había ignorado en su arrogancia inicial. Ahora, desde el suelo, las letras parecían brillar con malicia. Leyó la frase garabateada con tinta frenética. La partitura es demasiado grande para el aire. No se transmite por vibración, se transmite por carne. No es música para ser oída, es música para ser encarnada. Arthur intentó gritar, pero su garganta se cerró, no por miedo, sino por control muscular. Sus cuerdas vocales se tensaron, afinándose. Sintió cómo sus costillas comenzaban a vibrar. No era un temblor, era una frecuencia. Una a una, las costillas flotantes se fracturaron con chasquidos secos, como ramas muertas pisadas en un bosque de invierno. Se empujaron hacia afuera, estirando la piel de su torso como la membrana de un tambor. El dolor fue cegador, blanco y absoluto. Pero sus manos no dejaron de trabajar. La restauración estaba al 99%. «Por favor», gimió Arthur, pero el sonido que salió no fue una súplica. Fue un acorde menor perfecto y resonante. Su caja torácica actuaba ahora como una caja de resonancia orgánica. La cinta llegó al final. El contador digital marcó 00.00. El silencio regresó al estudio, pero esta vez era un silencio cargado, expectante. Como el instante antes de que caiga la hoja de la guillotina. Arthur, o lo que quedaba de él, se puso de pie. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de una marioneta cuyos hilos son jalados por una mano inexperta y cruel.
caminó hacia el centro de la habitación. No había altavoces encendidos. Todo el equipo estaba apagado. El estreno iba a comenzar. Arthur abrió la boca. La mandíbula se desencajó con un sonido húmedo y nauseabundo, cayendo mucho más abajo de lo que la anatomía humana permite, colgando flácida sobre su pecho. La piel de sus mejillas se rasgó. Desde la oscuridad de su garganta no surgió aire, surgió la sinfonía, un sonido que no pertenecía a este mundo. Era el lamento de 1000 almas y el rechinar de placas tectónicas, todo filtrado a través de la acústica húmeda de un cuerpo humano. Sus pulmones bombeaban aire como fuelles industriales. Sus costillas rotas vibraban, amplificando el horror, proyectando una onda de choque sónica que hizo estallar las bombillas del estudio. Arthur quería morir. Su mente, atrapada en el fondo de ese caparazón torturado, gritaba pidiendo el final. Pero la música no permitía el silencio de la muerte. La música necesitaba el instrumento, y el instrumento tenía que tocar hasta que la última nota fuera purgada. Mientras sus ojos estallaban por la presión intracraneal, derramando lágrimas de humor vítreo y sangre sobre sus mejillas destrozadas, Arthur comprendió finalmente su error. No había restaurado una grabación, había construido un portal, y él era el marco de la puerta. Cuando las autoridades derribaron la puerta días después, encontraron a Arthur, o lo que quedaba de él. El informe oficial habló de un accidente doméstico, de cables enredados y un colapso nervioso. Pero tú y yo sabemos la verdad, testigo mudo. El silencio en ese apartamento pesaba toneladas porque algo había nacido allí. Arthur cometió el error más antiguo de la humanidad, la soberbia. Creyó que era el protagonista de la historia, el genio que domaba a la bestia. Creyó que el pacto era una transacción comercial, su alma a cambio de talento. Pero el mal no es un banquero, el mal es un parásito. Y a veces no quiere tu espíritu, solo busca un anfitrión lo suficientemente roto, lo suficientemente obsesionado para usarlo como puerta de entrada a este mundo. Ahora te pregunto a ti, ahí en la seguridad de tu pantalla, ¿qué es aquello que deseas con tanta fuerza que te quita el sueño? ¿Hay alguna obsesión que te esté consumiendo poco a poco? Ten cuidado con lo que estás dispuesto a sacrificar por la perfección. Si esta noche, al apagar la luz, escuchas un zumbido agudo en tus oídos, no intentes arreglarlo. No busques su origen. Simplemente déjalo pasar, porque podría ser el próximo instrumento. Dulces pesadillas.